Bien, con esta presentación vamos a discutir el tercer tema de nuestra primera unidad, que es la historia política de Copán. Este tema se conecta directamente con nuestro tema anterior, que eran los rasgos o características generales de la cultura mesoamericana y en específico la cultura maya. La historia política de Copán es algo que rara vez se discute, usualmente solo vemos las grandes construcciones que hicieron y vemos quién la fundó y tal vez a los reyes más importantes, el Huachaclajuno Bacahuil, el fundador Kinish Yakugmo y finalmente el último gobernante de Copán, Oquicto. Pero aquí vamos a hacer todo un recorrido por toda la dinastía representada en el altar Q y posteriormente los siguientes gobernantes. Inicialmente hay que decir que Copán era muy distinta a como la vemos hoy en día en ruinas. En su apogeo era una ciudad muy colorida y vemos una reproducción en esta imagen propiamente de cómo se hubiera visto Copán en su punto de esplendor más álgido. Vemos que los edificios están recubiertos por una capa de pintura y por capas protectoras y vemos sobre todo, muy interesante, la ciudad está montada sobre una enorme plataforma y está protegida por un muro. Y si vemos a nuestro lado izquierdo, abajo vemos la entrada a estas estructuras, a las partes subterráneas de esta plataforma. Todo esto para emular una especie de lugar sagrado, una especie de cueva, y de la misma manera las pirámides emulaban una especie de montaña sagrada en donde se conducían los rituales. Una de las cosas más interesantes que nos presenta esta imagen es que se nos muestra qué es lo que había adentro de las estructuras de Copán. Y eso es lo primero que necesito que ustedes tengan en mente, que los mayas construían estructura sobre estructura, enterraban las otras estructuras sobre otras y no las destruían del todo. A veces sí, otras veces no, usualmente se preservaban para preservar la memoria de los antiguos. Aquí vemos la estructura 10L16 y vemos como adentro, debajo de ella, está Rosalila. Debajo de estas hay otra estructura que es Margarita. Y vemos el resto de estructuras subterráneas que componían toda la Acrópolis de Copán y la sucesión, el templo de sucesión dinástica, del cual vamos a hablar un poquito después. Vemos más arriba, a la par, que hay una especie de plaza pública en donde se conducían actividades comerciales y vemos que de todos los edificios sale algo de humo. Este humo era tanto ritual, pero también era humo de las fábricas de cerámica y de la producción de material, de materias artísticas y de labores también comunes de hacer comida, mantenerse caliente, que era la manera que ellos lo hacían a través del fuego. Pero también había una gran práctica de utilizar el incienso ritualmente y por esto es que vemos de la pirámide salir estas humaredas. Antes de hablar de la historia registrada de Copán, hay que hablar sobre un antecedente mitológico, sobre una figura que, dicen los arqueólogos, se menciona en muchos asentamientos del área maya. Y era un señor llamado Ahau. Ahau quiere decir señor, señor de manera como especie de rey. Ahau, foliado. Este señor aparece en Copán, aparece en un cráneo de pecarí. Pecarí es un jabalí, un chancho, tallado. Y en esta inscripción en la que aparece, él dedica una estela o envuelve una estela. Y esto es algo muy similar a lo que vamos a ver más adelante, que aparece haciendo Kinish, el fundador de Copán, junto a Popol Vuh, su sucesor,
con una estela también. Y esto nos viene a decir que el ajau foliado era una figura que conducía rituales oficiales y muy probablemente existió dentro de la región o, como proponen algunos, simplemente es un personaje mitológico que han utilizado los mayas como figura fundadora de algunas poblaciones. Un rey mitológico muy parecido, por ejemplo, los reyes romanos de la mitología que no se pueden comprobar que existieron, los reyes etruscos, son muy parecidos a los emperadores chinos que de muy en el pasado que no se pueden comprobar que existieron, o a los emperadores del Japón antiguo como el Jimmu y todos estos que se conocen como emperadores mitológicos porque suponen los arqueólogos y los historiadores que no existieron, son simplemente figuras de la mitología de estos pueblos. Y aquí vemos lo que va a ser, en parte, uno de nuestros enfoques principales con esta presentación, que es las estructuras de sucesión dinástica del mundo maya. Esas estructuras nos hablan mucho. Todas estas estructuras están dedicadas sucesivamente a la memoria de la dinastía gobernante. En el fondo, en lo más abajo, vemos que dice tumba del fundador, del primer rey propiamente de Copán, del primer Kuhul Ajau, llamado Kinish Shaks Kukmu. Y sobre él hay dos tumbas, el Unal y Margarita, construidas por Popol Vuh. Sobre esta tenemos el Yenal, sobre este está Nispero, luego dos pequeñas estructuras llamadas Azul y Celeste, y sobre estas la muy conocida Rosalila. Todas estas tumbas, una sobre otra, están enterradas y preservadas hasta cierto grado en Copán. Rosalila es única en todo el mundo maya porque está preservada con su pintura original y nos ha permitido ver cómo eran en su tiempo las estructuras mayas. Muchas personas piensan que el templo de Rosalila que está en el museo de Copán es el Rosalila original y no, es una reconstrucción exacta de cómo sería en tamaño Rosalila, pero el Rosalila original sigue enterrado debajo de la estructura 10L-16. Sobre Rosalila está Púrpura, que es una versión más pequeña de 10L-16, y luego está el templo que hoy en día está sobre todos ellos, que es esta estructura. Además, vemos que al lado izquierdo de aquí estaba emplazado el altar Q, debajo de las gradas de la estructura 10L16. Y este altar Q es uno de el que nos brinda mayor información acerca de la sucesión dinástica de Copán. Y es una fuente histórica invaluable y es de la cual vamos a sacar muchos de los retratos que están en esta presentación de los reyes de Copán. Bien, toda esa estructura se hizo para honorar, darle honor, darle culto a la dinastía fundadora de Copán. Hay que entender que en Copán, que era en los límites del mundo maya, ya habían poblaciones humanas, ya habían grupos de americanos que vivían allí. Pero estos grupos no eran grupos mayas propiamente, no eran grupos culturalmente mayas. Y una expedición del exterior llega a Copán y va a crear la ciudad, va a poner las bases para lo que después se desarrollaría en esta gran ciudad-estado del mundo maya, que muy probablemente, suponen muchos arqueólogos, se llamaba en su tiempo Oxhuitic. Ese era probablemente el nombre de Copán. Otros no están de acuerdo con esta lectura, piensan que Oxhuitic simplemente era un topónimo asociado con el nombre de la ciudad, pero no era el nombre de la ciudad propiamente. Y el primer fundador, el fundador de Copán y el primer Kuhul Ajau, registrado por la historia, que vino del extranjero, no era de Copán, él fue a fundar Copán, es este señor acá. Y este retrato de acá lo sacamos justamente de el altar Q. Y él es Kinish Jaq Kukmu.
Quinixachcucmo, que quiere decir Señor Quetzal Guacamayo. Y hay gente que por allí agrega un sol. Pero bueno, Quinixachcucmo es una figura muy curiosa. Se han escrito algunos libros sobre solamente la vida de él. Y se considera que él era un noble de alguna ciudad maya del Petén Central con cierta asociación con Teotihuacán. Iba a fundar Copán alrededor del año 426. Esa es la fecha de fundación de Copán y es una fecha que tenemos que remarcar porque es una fecha más o menos tardía en el clásico mesoamericano que para muchos empieza en el año 200 después de Cristo, para otros empieza en el año 150 después de Cristo, tal vez un poco antes para algunos otros, pero para el mundo maya, que va a colapsar en el año 900, es una fecha algo tardía. Otra cosa que tenemos que ver en esta imagen de Kinish, la cual ha sido hecha al carbón basándose en esta imagen que tenemos acá, es que en su brazo derecho que está reposando sobre su pierna, vemos que él tiene una especie de escudo. Mucha gente supone que este escudo era para disimular una lesión que él consiguió en la guerra. Él tenía quebrado este brazo, nunca le sanó y por eso se lo tapaba. Además, vemos que Kinish está sentado sobre un glifo que significa su nombre y sobre su tocado hay un guacamayo, una ave. Y esto es una cosa que desde ahorita voy a señalar, pero si vemos el gorro de Kinish tiene capas. Y esto es un turbante que muchas veces se ha asociado con Copán. Se dice que este turbante era el símbolo de los gobernantes de Copán y cuando ese turbante aparece en otras ciudades mayas, los arqueólogos han supuesto que estas ciudades mayas o establecieron relaciones de vasallaje con Copán o fueron conquistadas por Copán por la aparición de este turbante en los gobernantes. ¿Cómo funda Kinish Copán? Al parecer, en una parte del México central, Kinish va a ser entronizado. Él no va a ser entronizado en Copán, porque ahí no había una sociedad maya establecida, no habían ciudades mayas. Lo que ya había eran indígenas. En una parte del México central, Kinish va a ascender a una estructura conocida como el Huitená o casa raíz. Y allí va a seguir toda la ceremonia clásica de entronización que hablamos en el tema anterior y va a recibir la vara de Cahuil. A partir de allí él va a marchar con una comitiva al lugar de donde hoy en día es Copán y ahí va a establecer su asentamiento. Se cree que Copán fue fundado para controlar las rutas comerciales del río Motagua de parte de los estados asociados con Teotihuacán. Eso quiere decir que Teotihuacán, esto es una especulación nada más de algunos arqueólogos, Teotihuacán envió órdenes a una ciudad maya para que éstas fundaran una ciudad maya en los límites del mundo maya, en el mero sur, y que esta ciudad maya controlara las rutas comerciales del río Motagua. Y eventualmente esta ruta comercial va a llevar a muchas guerras entre Copán y Quiriguá. Esta ceremonia que realizó Kinish para convertirse en rey de Copán y fundar la ciudad es muy similar a una ceremonia que ya se había registrado con anterioridad en el mundo mesoamericano, entre los mayas. Y va a reproducir una tradición larga, al parecer, de ciudades que son fundadas por órdenes extranjeras. Tal es el caso de la fundación o la entrada de Sillashkak a Tikal, casi 50 años antes de la fundación de Copán, en el año 378. Ahora bien, Kinish, además de, al parecer, venir con órdenes de Teotihuacán y llegar a Honduras desde el México o Guatemala central, va a aparecer en ciertas inscripciones de las cuales todavía se tiene ciertas dudas. Muchas personas rastrean la historia de Kinish 10 años antes de la fundación de Copán, alrededor del año 416, pero nada de esto ha sido todavía aceptado por la inmensa mayoría de
historiadores de la época, sigue siendo un punto en debate. Como vemos en esta escultura de Kinish, sabemos que él portaba estas especies de lentes, que también les han llamado anteojeras o protecciones de ojos. Estos eran como unas pelotas o círculos de madera que él se ponía frente a los ojos, y estos han sido asociados con una parafernalia teotihuacana, reforzando los vínculos de Kinish con la cultura de el México central. Además, en la tumba de Kinish, en la tumba del fundador, en Unal, en la primera estructura que está enterrada en lo más bajo de la estructura 10L16, se encontró un esqueleto que hoy en día sí está aceptado por la mayoría de estudiosos, que es el esqueleto de Kinish, que estaba adornado con el jade, que era una parafernalia utilizada sobre todo por las clases dominantes, como vimos en el tema anterior, su barra pectoral, su pechera y las famosas orejeras que él utilizaba. Aquí en esta imagen de acá vemos los restos de Kinish encontrados en la tumba Unal. Vemos que sus dientes, algunos de sus dientes tenían unas perforaciones muy probablemente rituales y tenían incrustaciones de jade. La muerte de Kinish sucedió alrededor del año 436-437. Eso quiere decir que su gobierno en la fundación de Copán duró 10 años y posteriormente ascendió al trono su hijo, que se ha conocido como Popol Vuh. Popol Vuh, o Kinish Popol Vuh, como lo llaman algunos, gobernó por un periodo más o menos de 20 años. Aquí lo que vemos es la representación de Popol Vuh en el altar Q. Vemos su pechera, vemos estas especies de decoraciones de orejas, estas especies de aritos que utilizaban ellos, y lo vemos sentado en un glifo que lee su nombre. Aquí estamos viendo el frente de la piedra Modmot, una piedra circular utilizada con propósitos de honrar la memoria de Kinish, y se ve lo que yo les decía anteriormente. Aquí se reproduce el mismo motivo que se encontraba en el cráneo de Pecarí, en el cual Ahau Foliado dedicaba una estela. En este caso, Popol Vuh junto a su difunto padre, Kinish Yaxcugmo, están dedicando una estela que contiene una serie de lecturas y una serie de fechas conmemorativas a la época. Popol Vuh se dedicó a construir muchas estructuras en comparación a lo que logró hacer Kinish, y esto es entendible porque Kinish apenas estaba fundando la ciudad. Entre ellas se dedica el templo que sucede a la tumba de Kinish, en Unal, pero también se crean las obras sucesivas en la estructura dinástica. Muy importante era la estela 63, porque la estela 63, como vamos a ver un poco más adelante, al parecer servía como el altar en donde muchos reyes mayas rendían tributo hacia Kinish. Esto quizá porque la tumba propiamente de Kinish estaba enterrada, estaba ahora bajo otras tumbas, sobre todo la tumba Margarita, que supuestamente también fue elevada en el gobierno de Popol Vuh y que cuenta con estos grandes remates. Vemos aquí el nombre de Kinish Yaxcugmo en una pared de la tumba Margarita. Vemos toda esta caverna es parte de la entrada subterránea a la Acrópolis de Copán, de todo lo que está debajo de la estructura 13L16 y debajo de toda la Acrópolis, es decir, del centro ceremonial de Copán, de esta montaña sagrada artificial que construyeron ellos. Y en Margarita
también se va a rendir homenaje y va a estar enterrada la madre de Popol Vuh y esposa de Kinish Yakugmo, la cual se supone era una mujer local, es decir, esta era una práctica, como lo vimos anteriormente, común en Mesoamérica para establecer alianzas. Llegó Kinish Yakugmo, un extranjero, a fundar la ciudad y se casó con una mujer local para hacer alianza con los indígenas locales y garantizar la paz entre los pueblos. Acerca de el gobernante 3 no sabemos mucho. Hay algunos fragmentos de su nombre. Aquí lo vemos como aparece retratado en el altar Q. Y vemos su pectoral con un símbolo de un dios. Vemos el típico turbante de Copán. Vemos el arito tan representativo de los mayas. Pero lo más importante que hay que notar acá es que él está sentado sobre una piedra. Y esa piedra está como borrada, como destruida. Y esto es porque el altar Q estuvo mucho tiempo enterrado y luego mucho tiempo expuesto a la intemperie y se ha dañado el nombre de él. Y por eso no tenemos un nombre exacto de cómo se llamaba el tercer gobernante de Copán. Aquí vemos una reconstrucción del glifo de su nombre, pero hay mucho debate acerca de cómo se llamaba él. Posteriormente, el cuarto gobernante sí tenemos una idea aproximada de cómo se llamaba. Él se llamaba QX y él continuó los proyectos arquitectónicos iniciados por Popol Vuh. QX va a ser uno de los gobernantes que utilizasen la estela 63 hecha por Popol Vuh para rendir tributo a la dinastía. Una inscripción encontrada en el tiempo de QX o fechada para el tiempo de QX, lee tus dioses y tu tierra. Y muy probablemente, han teorizado los arqueólogos, esta lectura se refiere a Kinishakugmo, es decir, se le está rindiendo tributo a los dioses de Kinishakugmo y a la tierra de Kinishakugmo. Aquí a la derecha vemos el glifo del nombre de QX, vemos que está muy bien conservado y por eso es que se ha podido leer el nombre de él perfectamente. Acerca del gobernante 5, igual que el gobernante 3, no sabemos mucho, porque aunque su glifo emblema está en mejor estado de conservación que del gobernante 3, aún así está dañado, y estos daños prohíben ver pequeños detalles que pueden indicar cómo se llamaba. Lo más que podemos decir es que él vestía con la parafernalia típica de Copán y nuevamente vemos el pectoral y vemos el turbante. Lo mismo sucede con el gobernante 6. Si vemos, este está un poquito más dañado, el glifo emblema de su nombre, que del gobernante 5. E igualmente, él conserva los rasgos tradicionales de Copán. Para el año 504 va a subir al trono el séptimo gobernante de Copán, que muchos conocen como Jaguar Nenufar, y su nombre se lee en la lengua tradicional como Balam Nen. Balam Nen va a adquirir cierta fama más allá de Copán y es uno o el único rey de Copán que es mencionado más allá de las fronteras de esta ciudad de una inscripción oficial, justamente en Caracol, más o menos para el año 534. Balam Nen continuó el proyecto de sus antecesores de extender la Acrópolis de Copán y trabajó sobre todo para la creación de nuevas estructuras. Aquí vemos el glifo emblema del nombre de él, muy bien preservado también. Esta estela, la estela E, es una estela que representa a Balam Nen. Este dibujo ha sido hecho por la arqueóloga Ann Dowd. Y vemos cómo todos los elementos clásicos están resaltados. Primero, en su pecho tiene la barra de serpiente. Recordemos que los reyes mayas
veían al dios serpiente como fuente de esa autoridad. Por eso cuando ellos ascendían al trono se les entregaba la barra de Kawil, que era la barra del dios serpiente. Vemos cómo él lleva una especie de cinturón de cintas que caen de su cintura, que son piel de jaguar, y vemos los toques de jade, las ornamentaciones de jade, tanto en su cintura como en la cabeza. Vemos también el tocado que representaba a un dios y sus sandalias, sus zapatos clásicos. Acerca del gobernante 8 y el gobernante 9, estamos igualmente en las sombras como estábamos con el gobernante 3, 5 y 6. De esos gobernantes no se sabe mucho, no se han conservado muchas escrituras y las pocas que se han conservado están muy dañadas. Vemos que igualmente en sus glifos emblemas sobre el altar 16 están casi borrados y dañados y es muy difícil especular cómo se llamaban. Posteriormente a ellos va a ascender el hijo de Balam Nen al trono, el 10º gobernante de Copán, conocido como Jaguar Luna, y su nombre usualmente se traduce como Si Balam. Vemos que esos glifos están muy bien cuidados y que su nombre ha podido ser leído por los arqueólogos, no con mucha dificultad. De Balam Nen, de Si Balam se conservan muchos edificios, muchas estelas, pero el más importante que se construyó durante su gobierno es Rosalila. Rosalila estaba dedicado a la dinastía propiamente. Eso quiere decir a Kinish, Jacques Coucou y sus sucesores. Copán había sido fundado, claro, por Kinish, y así que los reyes de Copán siempre se presentaron a sí mismos como los que habían llevado la civilización y habían construido esa ciudad en ese punto del mundo maya. Rosalila es muy importante para la arqueología maya, ya que se conserva casi intacta debajo de la estructura 10L16. El estudio de Rosalila ha permitido a los arqueólogos saber cómo utilizaban los mayas los colores, saber cómo utilizaban las pinturas, saber cómo utilizaban el espacio, saber cómo utilizaban las sombras y cómo adoraban a sus dioses. El estudio de Rosalila ha permitido pintar o repintar digitalmente muchos otros edificios del mundo maya, de Guatemala, de México, de El Salvador, basándose en los pigmentos que se extrajeron de Rosalila. Muy importante es ver en esta imagen de la izquierda todos los templos que están debajo de esta estructura, que son los que ya hemos hablado anteriormente: Margarita, el Unal, el Yenal. El 11º gobernante de Copán, Butch-Shan, va a ascender al trono allá por el año 578 y va a tener un reinado más o menos largo, de unos 40, 50 años. Todas estas fechas son, claro, aproximadas por los arqueólogos. Hay arqueólogos que proponen otras fechas, hay unos que proponen fechas más largas y otros que proponen fechas más cortas. Butch-Shan va a continuar el proyecto de construcción de sus antecesores y además de esto va a dedicar una serie de estelas, de la cual veremos una un poco más adelante. Aquí lo que vemos es el nombre de Butch-Shan, muy complejo los glifos, pero muy bien conservados. Además de esto, él va a ubicar una nueva estela, un nuevo centro de adoración que, si bien no desplazó a la famosa estela 63, sí versaba hacia un nuevo culto a las nuevas generaciones, sin olvidarse nunca de la fundación, sin olvidarse nunca de la obra de Kinish. Aquí vemos una estela, la estela P, que es la que hablaba anteriormente, erigida por Butch-Shan. Podemos ver que está en su mayoría muy bien
conservada. La parte inferior ha sido borrada prácticamente y igual parte de la parte central, pero se ve muy bien el tocado de la cabeza, se ve muy bien el pectoral y se ve muy bien las decoraciones que caían de la cintura a la pierna. Posteriormente, el 12º gobernante de Copán, Humo Imix, igualmente se le atribuye un gobierno algo largo del año 628 al año 695, pero no hay muchos registros acerca de los primeros 24 años de su gobierno. Vemos que su turbante era un poquito más grande que el de sus antecesores. Esto simplemente es un detalle estilístico, no tiene nada que ver con su posición en la dinastía. Humo Imix fue un asiduo constructor de estelas y de celebraciones de la cuenta larga. Muchas cosas se han hablado de las estelas de Humo Imix. Sobre todo se han propuesto teorías de que estas, por su ubicación, por la manera que las colocó, servían para la observación de las estrellas. Y otros hablan que simplemente era una especie de poema geográfico, es decir, fueron colocadas de tal manera para que las personas caminaran de una estela a la otra y las leyeran y fuesen recitando este poema a los dioses. Aquí vemos, por ejemplo, la estela 2, dedicada por Humo Imix y que lo representa a él. El dibujo ha sido hecho por Bárbara Fash. Vemos, igual que las demás estelas, su tocado y vemos la barra de serpiente que le otorgaba el poder y los detalles en jade. Tiene un gran detalle de jade en el pecho, sus aritos y sus sandalias. Vemos esta siguiente estela que o ha sido muy dañada o nunca fue terminada, muy probablemente fue muy dañada, la cual no se conserva muy bien de la parte de abajo, pero sí conserva muy bien los rasgos de la cara y conserva, muy importante esto, el turbante de Copán en forma de estela. Tiene los grandes aritos Humo Imix y tiene su barra de serpiente, que es la que le otorgaba el poder, agarrada al pecho. Posterior a Humo Imix va a ascender uno de los más recordados gobernantes de Copán y una de las figuras más famosas en su historia. Tanto porque se considera que durante su periodo de gobierno Copán alcanzó su punto más alto en cuanto a la representación artística, pero también porque en su gobierno se dio el desastre político más grande de la historia de Copán. Y estamos hablando de el señor Huachaclajún Uba Cahuil, el gobernante 13 de Copán, que muchas personas conocieron por mucho tiempo como 18 Conejo. Huachaclajún, aunque vemos que el glifo de la parte inferior de Huachaclajún en el altar Q está muy dañado, aún así se ha podido descifrar su nombre porque se conservan muchas estelas de su periodo de gobierno. Algunas son consideradas los ejemplos más finos de toda la historia maya, en toda la región maya, no solamente en Copán. El nombre de Huachaclajún quiere decir 18 imágenes de Cahuil, es decir, 18 aspectos del dios serpiente, así como muchos dioses de la antigüedad clásica tenían varios aspectos, muchos dioses del mundo maya tenían varios aspectos. El dios serpiente podía venir de varias maneras y con varios patrones y con varias formas. Aquí vemos el glifo del nombre de Huachaclajún representando, podemos ver el 18, que era parte de su nombre en el primer glifo de la izquierda. Ven las 3 barras y los 3 puntitos, eso quiere decir 18, y el glifo de la derecha es el Cahuil, es el dios serpiente. A Huachaclajún se le recuerda, más allá de toda la construcción de sus estelas, porque él fue capturado y
Algunas personas dicen que ejecutado, otras personas dicen que no, por el rey de Quiriguá. ¿Qué es lo que pasaba? Quiriguá era el vasallo de Copán. Copán controlaba el comercio del río Motagua. Ya vimos en la lección anterior que Quiriguá y Copán estaban muy cerca. El rey de Quiriguá, Cactilí Shanjoat, se va a rebelar en contra de Huachaclajú. Muchas personas plantean que esta rebelión se dio de manera dramática y que Quiriguá entró a Copán mientras se celebraba un ritual de juego de pelota y capturaron a Huachaclajún, pero la verdad no hay datos concretos acerca de esto. Lo que sí se sabe es que según las inscripciones en Quiriguá, hubieron eventos que ellos dicen asociados con el fuego, es decir, muy probablemente se quemó parte de la ciudad de Copán por las personas de Quiriguá y después de este evento Huachaclajún fue decapitado. Ahora bien, hay que decir que muchas personas, muchos arqueólogos expertos no están de acuerdo con esta lectura. Dicen que el glifo no dice decapitado, simplemente dice que Huachaclajún expiró su último aliento o Huachaclajún fue derrotado. La verdad no lo sabemos, pero sí sabemos que esta debacle debilitó a Copán e invirtió el papel en cuanto al control del río Motagua. Y Copán pasó a ser secundario ante Quiriguá en esta zona comercial y Copán va a iniciar su decadencia a partir de este periodo. Si vemos bien, la historia de Copán desde su fundación a su punto más álgido ha sido bien corta. Se funda en el año 426 por Kinish Yakukmo y en el año 738 Huachaclajún Bacahuil, 13º gobernante, es capturado y rendida la ciudad ante Quiriguá, Copán inicia su decadencia y va a durar un poquito menos de 100 años después de acá. Sin embargo, Huachaclajún permanece en la memoria también como uno de los gobernantes más industriosos de la ciudad. Esta estela que vemos acá, la estela A, el dibujo por Ann Dowd, es uno de los mejores ejemplos de el alto refinamiento que alcanzó la escultura maya en Copán. Mucha gente dice que la escultura maya de Copán alcanzó en el periodo de Huachaclajún una plasticidad, una naturalidad, es decir, la piedra fue moldeada como si fuera cerámica. Y esto es algo muy difícil de hacer si recordamos que la piedra usualmente era o golpeada, tallada utilizando percusión, o la piedra era lijada para adquirir estas formas. Vemos muy bien cómo se ha preservado el rostro de Huachaclajún. Vemos cómo tiene su barra de cahuil, su barra del dios serpiente. Vemos el tocado en su cabeza y vemos arriba, muy importante, al famoso dios maíz, el dios que había muerto y resucitado en el inframundo. Y vemos sus típicos joyas de jade. También vemos que completa esta estela en comparación a las demás que hemos visto en esta presentación. Las otras estelas no tienen muchos detalles preservados y han sido borradas por el tiempo. Lo mismo podemos decir de la estela 4. La estela 4 nos representa claramente, nítidamente, a pesar de que tiene algunos daños por el tiempo, el cuerpo del rey, su barra de cahuil y su tocado, y algunos ancestros sagrados retratados en torno a él. Lo mismo, o aún más, se puede decir esto de la muy famosa estela B. En esta estela B vemos claramente, sin tener que ver el dibujo a la par de Handout, vemos claramente a la luz del día cómo se ve el turbante de Copán sobre la cabeza de Huachaclajún y sobre este está una simbología que representa aparentemente un lugar sagrado en el cual ellos rendían honor y siempre a la par de Huachaclajún o saliendo de su pecho se ve como cargaba la barra de cahuil que lo legitimaba ante los demás gobernantes. Al iniciar la decadencia de Copán y al ser capturado Huachaclajún y
hecha la ciudad una vasalla de Quiriguá. La ciudad no va a producir altares por mucho tiempo. El decimocuarto gobernante de Copán, Cayoplash Chancawil, va a gobernar durante un periodo de unos 10 o 11 años, en el cual algunas esculturas o algunas inscripciones mayas se quejan de que ya no habían más monumentos, ya no habían más consagraciones. Una de esas esculturas lee sin altares, sin pirámides. Esto nos dice que Cayoplash Chancawil estaba más preocupado con reconstruir la ciudad después de la debacle que había sufrido frente a Quiriguá y por reconstruir sus ingresos económicos que por dedicarse a la construcción de monumentos y rituales que no aportaban productivamente al rubro de la ciudad, a alimentar a la población. Su sucesor, Caxipash Chancawil, se iba a construir algunos monumentos. Él va a reinar del año 749 al año 761. Vemos que su glifo, emblema del altar Q, está muy bien preservado. Y Kajipa Shankawil va a tener como proyecto principal renovar la Acrópolis de Copán e iniciar una nueva etapa para la ciudad. Lastimosamente esta nueva etapa no va a durar mucho. No va a durar mucho. Copán se va a despoblar a inicios del siguiente siglo. Pero este fue un intento importante después de la gran catástrofe sufrida durante el gobierno de Huachaclajún Ubacawil. Aquí tenemos la estela M, que representa a Butch Chan, dibujo hecho por Ann Dowd. Vemos en el tocado que aparece una figura antropomorfa, un dios, vemos cómo carga su barra de Kawil, vemos arriba de él cómo aparecen sus dioses sagrados y vemos que esta estela es un intento un poco menos refinado que aquello que se logró en cuanto a la escultura en el periodo de Huachaclajún Ubacawil, claro, porque la ciudad había sido atacada, asolada y estaba en muy mal momento y no se podían lograr esculturas de la calidad que se lograron en el periodo de Huachaclajún. Una estela mucho más trabajada fue esta, la estela N. Y en esta estela N podemos ver muchas similitudes con las estelas hechas durante el periodo de Huachaclajún. Vemos muy claramente arriba de la estela a los ancestros sagrados, como han sido preservados afortunadamente. Vemos una barra de Kawil más grande de lo común y vemos las joyas de jade del gobernante. También se ha preservado muy bien su cara y los rasgos de su cara, al menos muy bien para los casi 1400 años, 1300 años que han pasado desde entonces. El sucesor de Chancawil, Yaxpasa Chanshuat, va a gobernar de el año 763 a el año 810. Una de las cosas más curiosas acerca de Chanshuat es que muchos piensan que él ascendió cuando era un niño, cuando él era un niño de unos 9 meses y por lo tanto el gobierno de Chanshuat estaba sometido o estaba dirigido por los nobles, por los chok del mundo maya y de cierta manera por la influencia exterior que controlaban la ciudad desde su caída ante Quiriguá durante el gobierno del 13º gobernante. El gobierno de Yaxpasa Chanshuat nos da uno de los más grandes aportes para entender la historia maya, y este es el altar Q. El altar Q era una especie de asiento, una especie de banca en el que en todo alrededor del asiento, todo alrededor del borde,
estaba la línea sucesoria de los reyes de Copán. Toda la dinastía, iniciando desde Kinish Jacques Cucmó hasta llegar a Jacques Passage Jean-Jouat. Y inclusive se muestra al mismo Kinish dándole el cetro de mando, el cetro del dios serpiente del Kawil, a Jacques Passage Jean-Jouat. De este monumento es que hemos extraído muchos de los glifos utilizados en esta presentación y muchas de las figuras utilizadas en esta presentación. Vemos claramente en esta imagen cómo Kinish, que se diferencia de los demás porque tiene un pájaro en su cabeza y porque tiene un brazo escondido por un escudo, le entrega el cetro de Kawil a Jacques Passage Jean-Jouat. Además de este, Passage se dedicó a restaurar muchos pequeños monumentos y a hacer pequeñas bancas y pequeños ajustes a la ciudad, ya que Copán estaba cerca de desaparecer, cerca de la ruina, al igual que todo el mundo maya estaba al borde del colapso. El último gobernante de Copán, Ukik Took, gobernó alrededor del año 822. Poco sabemos. Ukik Took quiso hacer algo similar al altar Ku, el que hoy en día se llama el altar E. Y en este, Ukik Took muestra una dedicación de una estela con un ancestro, muy parecido a cómo lo intentó o se hizo en el periodo de Popol Vuh. Ese altarele nunca se terminó. Y nunca se terminó porque se cree que el gobierno de Ukik Took terminó antes de el fin de la elaboración del altar. ¿Qué pasó? No sabemos. Muy probablemente hubo una rebelión armada dentro de Copán por la población, por la falta de alimentos, y luego se dio el abandono de la ciudad y la migración de los mayas hacia las tierras selváticas. Con menos probabilidad hubo una guerra exterior que atacó Copán y la ciudad fue abandonada. Menos probabilidad. El siglo IX y X, que fue el periodo de abandono de las ciudades mayas, fue un periodo muy complejo. Las razones principales para la caída del mundo maya son muchas, principalmente las constantes enfermedades, la sequía, la falta de alimentación y las guerras constantes entre ellos. Copán fue víctima de todo esto, pero vemos también que gran parte de la decadencia de Copán se debe a la catástrofe política sufrida durante el gobierno de Huachaclajún Upacawil. A partir del ataque de Quiriguá a Copán, Copán jamás se recuperó. Y esto condujo a que esta gran ciudad, que en un momento alcanzó las cúspides más altas del arte maya en Mesoamérica, desapareciera tal y cual desaparecieron el resto de ciudades del mundo maya.